Johnny no caminó con las manos aquella noche. Cuando acercó el vaso de agua a los labios de Jack, el pobre diablo se había vuelto a dormir con la cabeza apoyada en el hombro de Johnny. Se va a morir, sentencié. No se va a morir, replicó Johnny. Ese fue el último párrafo que leímos la semana antepasada, correspondiente al relato titulado La muerte de Jack Hamilton. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse nuevamente la cita a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Muchísimas gracias, en verdad. Sé que sueno muy repetitivo, pero es un gusto enorme saber que este contenido es de su agrado, saber que también el episodio en el cual festejamos el aniversario fue muy bien recibido, tanto por las personas que siguen este canal desde el principio, desde los primeros episodios, las personas que se han ido sumando y también aquellas personas que dieron con este canal a raíz de ese video. En verdad espero que este contenido siga siendo de su preferencia, pues como procuro decirles constantemente, es por y para ustedes. Muy bien, entonces, pasado ya el festejo, vamos a continuar con el desenlace de este relato. Como les comentaba, corresponde al libro titulado Todo es eventual, en el cual encontramos 14 relatos oscuros, como lo dice el mismo libro. Entonces, vamos a por la segunda parte. Vamos, si bien el nombre del relato dice en qué termina, averiguaremos cómo es que se llega a ese desenlace. Muy bien, entonces, antes de iniciar, y como ya es costumbre, permítanme recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. A la mañana siguiente pregunté a Johnny qué íbamos a hacer, qué podíamos hacer. McClure me ha dado otro nombre, Joe Moran. Dice que fue el intermediario en el secuestro de Bremer. Si cura a Jack, se habrá ganado 1000 pavos. Yo tengo 600, dije, y estaba dispuesto a desprenderme de ellos, pero no por Jack Hamilton, porque Jack ya no necesitaba un médico, sino un predicador. Estaba dispuesto a hacerlo por John Dillinger. Gracias, Homer, agradeció. Volveré dentro de 1 hora. Cuida del bebé entre tanto. Pero la expresión de Johnny era sombría. Sabía que si Moran no nos ayudaba, tendríamos que irnos de la ciudad, lo que significaría llevar a Jack de vuelta a Saint Paul y probar suerte ahí. Y sabíamos lo que a buen seguro conllevaría volver en un Ford robado. Corría la primavera de 1934 y los tres, Jack, yo y sobre todo Johnny, figurábamos en la lista de enemigos públicos de J. Edgar Hoover. En fin, buena suerte, le deseé. Hasta luego. Johnny salió y yo me quedé mirando las musarañas. A esas alturas ya estaba hasta las narices de la habitación. Era como estar de vuelta en la trena de Michigan City, pero peor, porque aterrizar en Chirona era lo peor que podía pasarte, mientras que ahí, escondidos en la trastienda de Murphy, las cosas siempre podían ponerse más negras. Jack masculló algo entre dientes y volvió a perder el conocimiento. Al pie del camastro había una silla con un cojín sobre el asiento. Lo tomé y me senté junto a Jack. No creía que tardara mucho, y cuando Johnny volviera, no tenía más que decirle que Jack había exhalado el último suspiro. El cojín estaría de nuevo sobre la silla. A decir verdad, le haría un favor a Johnny y también a Jack. «¡Te he visto, Chuma!», musitó Jack de repente.
Les aseguro que me dio un susto de muerte. —Jack —exclamé, apoyando los codos sobre el cojín—, ¿cómo estás, viejo? De nuevo cerró los ojos. —Haz el truco de las moscas —pidió antes de quedarse dormido otra vez. Pero había despertado en el momento justo. De no ser así, Johnny habría encontrado a un hombre muerto a su regreso. Al volver, Johnny casi echó la puerta abajo. Me asusté tanto que saqué la pistola y al verla se echó a reír. —Guarda la pipa y haz las maletas, amigo —ordenó. —¿Qué sucede? —Pues que nos largamos de aquí —anunció con aspecto 5 años más joven—. Ya era hora, ¿no te parece? —Sí. —¿Jack ha estado bien? —Sí —repetí. El cojín, echado sobre la silla, decía «Nos vemos en Chicago» en letras bordadas. —¿Ningún cambio? —No. —¿A dónde vamos? —Aurora —repuso Johnny—. Es un pueblo que está hacia el norte. Vamos a instalarnos en casa de Volney Davis y su novia. Se inclinó sobre el camastro. El cabello rojizo de Jack, ralo de por sí, empezaba a caer sobre la almohada y se le veía la coronilla blanca como la nieve. —¿Has oído, Jack? —gritó Johnny—. Ahora estamos jodidos, pero pronto habremos salido de esta, ¿entiendes? —Camina sobre las manos como hacía Johnny Dillinger —le pidió Jack, sin abrir los ojos. Johnny siguió sonriendo y me guiñó el ojo. —Lo entiende —aseguró—, solo que no está despierto, ¿sabes? —Por supuesto —mascullé. De camino a Aurora, Jack viajó apoyado contra la ventanilla y su cabeza rebotaba contra el cristal cada vez que topábamos con un bache. Sostenía largas e inarticuladas conversaciones con tipos a los que nosotros no veíamos. En cuanto salimos de la ciudad, Johnny y yo tuvimos que bajar las ventanillas, ya que el hedor era insoportable. Jack se estaba pudriendo por dentro, pero al mismo tiempo se resistía a morir. He oído decir que la vida es frágil y efímera, pero no me creo nada. Ojalá fuera así. Ese doctor Moran era un llorica, explicó Johnny cuando ya habíamos dejado atrás la ciudad y nos adentrábamos en el bosque. Decidí no dejar que un llorica se ocupara de mi compañero, pero tampoco quería irme con las manos vacías. Johnny siempre iba con una 38 guardada en el cinturón, y en ese momento me la enseñó como debía de habérsela enseñado al doctor Moran. Ya que no puedo llevarme nada más, doctor, tendré que llevármelo usted por delante, le dije. Por lo visto se dio cuenta de que hablaba en serio, porque llamó a Volney Davis. Asentí, como si el nombre me sonara. Más tarde me enteré de que Volney Davis formaba parte de la banda de Mamá Barker. Era un tipo simpático, al igual que Doc Barker, y también la novia de Volney, a la que llamaban Conejos. La llamaban Conejos porque había conseguido fugarse varias veces de la cárcel, como un conejillo. Era la mejor. De verdad, al menos ella intentó ayudar al pobre Jack. Ninguno de los otros movió un dedo, ninguno de los charlatanes matasanos y demás, y desde luego tampoco el doctor Joseph, Llorica, Moran. Los Barker huían de la justicia tras un secuestro fallido. La mamá de Doc ya se había largado a Florida. El escondrijo de Aurora no era gran cosa. Solo 4 habitaciones sin electricidad y una letrina en la parte trasera, pero le daba 100 vueltas al bar de Murphy, y como ya he dicho, la novia de Volney, al menos, intentó hacer algo. Fue la segunda noche que pasábamos ahí.
Rodeó la cama de lámparas de queroseno e hirvió un cuchillo de cocina en una cacerola para esterilizarlo. Si les entran ganas de vomitar, se aguantan hasta que acabe, advirtió. Estaremos bien, aseguró Johnny. ¿Verdad que sí, Homer? Asentí, pero la verdad es que sentí náuseas aún antes de que empezara. Jack estaba tendido de bruces, con la cabeza vuelta hacia un lado, mascullando entre dientes sin cesar. El lugar en que se encontraba estaba lleno de personas a las que solo él veía. Eso espero, suspiró Conejos, porque cuando empiece ya no habrá vuelta atrás. Alzó la vista y vio a Doc de pie en el umbral junto a Volney Davis. «Sal, Calborota», insistió a Doc, «y llévate al gran jefe contigo». Volney Davis no era más indio que yo, pero todos se metían con él porque había nacido en territorio cherokee. Un juez lo había condenado a 3 años por robar un par de zapatos, y así fue como se inició en el mundo del crimen. Volney y Doc salieron. En cuanto desaparecieron, Conejos dio la vuelta a Jack y le abrió el pecho en forma de X, apretando con tal fuerza que yo apenas podía soportar mirar. Yo le sujetaba los pies, mientras Johnny, sentado junto a su cabeza, intentaba calmarlo, pero no sirvió de nada cuando Jack empezó a gritar. Johnny le cubrió la cabeza con un paño de cocina e indicó con la cabeza a Conejos que siguiera, sin dejar de acariciar la cabeza de su amigo y asegurarle que todo saldría bien. Es a Conejos. Dicen que las mujeres son frágiles, pero aquella no tenía nada de frágil. Las manos no le temblaron en ningún momento. La sangre, parte de ella negra y medio coagulada, empezó a brotar del corte. Cortó más hondo y al cabo de un rato empezó a salir pus. Una parte era blanca, pero también había grandes pedazos verdes que parecían mocos. Fue horrible, pero cuando llegó al pulmón, el hedor fue 1000 veces peor. Seguro que peor que en Francia durante los ataques con gas. Jack respiraba en grandes silbidos jadeantes que brotaban tanto de su garganta como del agujero que tenía en la espalda. «Será mejor que te des prisa», advirtió Johnny. «Tiene una fuga en la manguera de aire». «Ya lo sé», repuso ella. «La bala está en el pulmón. Tú sujétalo, guapo». De hecho, Jack no se removía mucho, porque estaba demasiado débil, y los silbidos de su respiración eran cada vez más tenues. Hacía un calor de 1000 demonios, con todas aquellas lámparas alrededor de la cama, y el hedor del aceite caliente era casi tan intenso como el de la gangrena. Deseé haber pensado en abrir alguna ventana antes de empezar, pero era demasiado tarde. Conejos tenía unas tenazas, pero no cabían en el agujero. «¡A tomar por el culo!», espetó antes de arrojarlas a un lado. Luego metió los dedos en el orificio ensangrentado, los movió hasta dar con la bala alojada y la sacó y la tiró al suelo. Johnny se agachó para recogerla. «Ya la recogerás luego, guapo. De momento, sigue sujetándolo». Dicho aquello, Conejos se dedicó a taponar la carnicera con gasas. Johnny levantó el paño y echó un vistazo al rostro de Jack. «Justo a tiempo», anunció con una sonrisa. «El viejo Red Hamilton se ha puesto un poquitín azul». Un coche se detuvo en el sendero de entrada. Bien podría ser la poli, pero en esos momentos no podíamos hacer nada al respecto. «Pellízcalo para mantenerlo cerrado», me ordenó Conejos, señalando el agujero taponado con gasa. «No se me da demasiado bien la costura,
pero supongo que conseguiré ponerle media docena de puntos. No me apetecía nada acercar las manos a ese agujero, pero no iba a negarme, así que pellizqué los bordes y al hacerlo salió más pus. El vientre se me encogió y empecé a emitir los sonidos característicos de arcadas. «Vamos», me dijo ella con una media sonrisa. «Si eres lo bastante hombre para apretar el gatillo, también lo serás para ocuparte de un agujero». Y procedió a coserlo con grandes y aparatosas puntadas, clavando la aguja con ganas. Después de los 2 primeros puntos, ya no fui capaz de seguir mirando. «Gracias», musitó Johnny en cuanto acabó. «Quiero que sepas que te recompensaré por lo que has hecho». «No cantes victoria todavía», contestó ella. «Le doy una probabilidad entre 20». «Se pondrá bien», aseguró Johnny. En aquel momento, Doc y Volney entraron en la habitación. Lo seguía otro miembro de la banda, Buster Dax o Trax, no me acuerdo bien. En cualquier caso, había ido al teléfono que utilizaban en la estación de servicio Cities, abajo, en el pueblo, y dijo que los federales habían estado muy ocupados en Chicago, deteniendo a todo aquel que consideraran involucrado en el secuestro de Bremer, el último golpe importante de la banda Barker. Uno de los tipos a los que habían atrapado era John J., jefe McLaughlin, un pez gordo en la maquinaria política de Chicago, y otro, el doctor Joseph Moran, conocido también como el Llorica. «Moran les dirá lo de este sitio. Eso está más claro que el agua», comentó Volney. «Puede que no sea verdad», intervino Johnny. Jack estaba inconsciente, el cabello rojo extendido sobre la almohada como alambres. «Puede que solo sea un rumor». «¿Qué más quisieras?», resopló Buster. «Me lo ha dicho Tommy O'Shea». «¿Quién es Tommy O'Shea? ¿El que le limpia el culo al papa?», replicó Johnny. «Es el sobrino de Moran», explicó Doc, lo cual zanjó el asunto. «Sé lo que estás pensando, guapo», dijo Conejos a Johnny, «y ya puedes ir olvidándolo. Si metes a este tipo en un coche y lo llevas por carreteras secundarias hasta St. Paul, mañana estará muerto». «Podrías dejarlo aquí», propuso Volney. «La poli aparecerá y tendrá que ocuparse de él». Johnny se quedó sentado con el rostro bañado en sudor. Parecía cansado, pero sonreía. Johnny siempre encontraba una sonrisa en su interior. Sí, se ocupará de él, pero no lo llevarían a un hospital. Lo más probable es que le taparan la cara con una almohada y se sentaran encima. Palabras que me sobresaltaron, como podrán imaginar. «Bueno, será mejor que te decidas», hurgó Buster, «porque al amanecer nos tendrán rodeados. Yo me largo». «Lárguense todos», ordenó Johnny. «Tú también, Homer. Yo me quedaré con Jack». «¿Qué coño?», terció Doc. «Yo también me quedo». «¿Por qué no?», convino Volney Davis. Buster Dax o Drax los miró como si estuvieran locos. Pero ¿saben una cosa? A mí no me sorprendió lo más mínimo. Ese era el efecto que Johnny surtía en la gente. «Yo también me quedo», dije. «Bueno, pues, yo me largo», insistió Buster. «De acuerdo», accedió Doc. «Llévate a Conejos». «Y una mierda», espetó Conejos. «Tengo ganas de cocinar». «¿Te has vuelto loca?», exclamó Doc. «Es la 1 de la mañana y estás de sangre hasta los codos». «Me da igual la hora, y la sangre se lava», replicó ella. «Les voy a preparar el desayuno más espectacular de su vida. Huevos, tocino, panecillos, patatas
y salsa. Te quiero, cásate conmigo, bromeó Johnny, y todos nos echamos a reír. Joder, suspiró Buster. Bueno, si hay desayuno, yo también me quedo. Y así fue como acabamos quedándonos todos en aquella granja de Aurora, dispuestos a morir por un hombre que, le gustara o no a Johnny, ya tenía un pie en el otro barrio. Bloqueamos la puerta principal con un sofá y unas sillas, y la trasera con una cocina de gas que de todos modos no funcionaba. Solo funcionaba la de leña. Johnny y yo sacamos las metralletas del Ford, y Doc trajo otras del desván, además de una caja de granadas, un mortero y una caja de munición de mortero. Apuesto a que el ejército no tenía un arsenal como el nuestro en esos momentos. Jaja. Me da igual a cuántos nos carguemos, siempre y cuando ese cabrón de Melvin Purvis sea uno de ellos, dijo Doc. Para cuando Conejo sirvió la comida, era casi la hora a la que desayunan los granjeros. Comimos por turnos, y dos de nosotros vigilaban siempre el largo sendero que llevaba a la casa. Buster dio la alarma una vez, y todos fuimos a nuestros puestos, pero no era más que una camioneta de reparto de leche que pasaba por la carretera principal. Los federales no aparecieron. Puede considerarse un caso de información errónea, pero yo lo llamo la suerte de John Dillinger. Entretanto, Jack seguía su triste camino de Guatemala a Guatepeor. A media tarde del día siguiente, incluso Johnny debía de reconocer que no podía durar mucho más, aunque nunca lo habría admitido en voz alta. A mí me daba pena la mujer. Conejos había visto salir más pus entre aquellas enormes puntadas negras que le había hecho, y al verlas rompió a llorar. Lloró, lloró, y lloró como si conociera a Jack Hamilton de toda la vida. No te preocupes, intentó tranquilizarla Johnny. Alegre esa cara, bonita. Hiciste lo que pudiste. Además, puede que se recupere a pesar de todo. Es porque le saqué la bala con los dedos, aseguró ella. No debería haberlo hecho. No es por eso, intervine. Es por la gangrena. Ya tenía gangrena antes. Tonterías, espetó Johnny, lanzándome una mirada asesina. Puede que sea una infección, pero gangrena no. Ya no tiene gangrena. Pero el pus olía a gangrena. De eso no cabía la menor duda. ¿Recuerdas cómo te llamaba Harry cuando estábamos en Pendleton? Preguntó Johnny, sin dejar de mirarme. Asentí. Harry Pierpont y Johnny siempre habían sido los mejores amigos, pero yo no le caía bien a Harry. De no ser por Johnny, nunca me habría admitido en la banda, que era la banda de Pierpont, como ya les había dicho. Harry me consideraba un imbécil, otro detalle que Johnny no quería admitir ni comentar siquiera. Johnny quería que todos fueran amigos. Quiero que salgas a cazar unas cuantas bien grandotas, pidió Johnny, como cuando estabas en la estera de Pendleton, unos moscones bien gordos. Y cuando me pidió eso, supe que por fin entendía que Jack estaba acabado. Chico Mosca era el mote que Harry Pierpont me puso en el reformatorio de Pendleton cuando no éramos más que unos críos, y yo lloraba hasta dormirme, con la cabeza escondida bajo la almohada para que los vigilantes no me oyeran. Pero en fin, Harry acabó frito en la silla eléctrica de la penitenciaría estatal de Ohio, así que tal vez yo no fuera el único imbécil. Conejos estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. Algo se cocía a fuego lento en el fogón. Le pregunté si tenía hilo y me contestó que ya sabía que sí.
¿O acaso no estaba delante cuando había cosido a mi amigo? Claro que sí, respondí, pero ese era hilo negro, y yo necesitaba hilo blanco. Media docena de trozos más o menos así de largos, expliqué sosteniendo los dedos índices a unos 20 centímetros de distancia. Conejos quería saber para qué los necesitaba. Repuse que si tenía tanta curiosidad, podía mirarme por la ventana de la cocina. Allá atrás no hay más que la letrina, señaló ella. No tengo ningún interés en verle hacer sus cosas, señor Van Meter. Conejos tenía una bolsa colgada de la puerta de la despensa y rebuscó en su interior hasta sacar un carrete de hilo blanco, del que me cortó 6 trozos. Le di las gracias amablemente y le pedí una tirita. Sacó algunas del cajón que había al lado del fregadero, diciendo que siempre andaba cortándose. Tomé una y me dirigí a la puerta. Me encerraron en Pendleton por robar carteras en la línea de metro central de Nueva York con el mismo Charlie Mackley. El mundo es un pañuelo, ¿eh? Ja. En cualquier caso, lo de mantener ocupados a los chicos malos se les daba de maravilla en Pendleton. Tenían lavandería, taller de carpintería y un taller de confección, donde los internos hacían camisas y pantalones, en su mayoría para los policías del sistema penitenciario de Indiana. Algunos lo llamaban el taller de confección, otros el taller de putrefacción. Ahí fue donde me tocó trabajar y donde conocí a Johnny, como a Harry Pierpont. A Johnny y a Harry nunca les costaba hacer el día, pero yo siempre acababa 10 camisas o 5 pantalones por debajo del cupo diario, por lo que me hacían ir a la estera. Los guardias estaban convencidos de que no llegaba porque me pasaba el día haciendo el payaso, y Harry estaba de acuerdo con ellos. Lo cierto es que era lento y torpe, algo que Johnny parecía entender a la perfección y que por eso hacía el payaso. Si no hacías el día, el siguiente te lo pasabas en la caseta de los guardias, donde había una estera de unos 60 centímetros cuadrados. Tenías que quitarte toda la ropa, a excepción de los calcetines, y quedarte ahí de pie todo el día. Si te salías de la estera una vez, te daban un azote en el trasero. Si te salías 2 veces, uno de los guardias te sujetaba mientras el otro te molía a palos. Y si te salías 3 veces, pasabas una semana en la celda de aislamiento. Te permitían beber toda el agua que quisieras, pero eso era un arma de doble filo, porque solo te dejaban ir a mear una vez al día. Y si te pillaban con las piernas mojadas de orina, te daban una paliza y te metían en el agujero. Me aburría mucho. Me aburría en Pendleton y me aburrí más tarde en Michigan City, la cárcel para adultos. Algunos tipos se contaban historias, otros cantaban, otros confeccionaban listas de todas las mujeres a las que se tirarían cuando salieran. Yo, por mi parte, aprendí a enlazar moscas. Las letrinas son lugares estupendos para cazar moscas con lazo. Me aposté junto a la puerta y procedí a hacer lazos con los trozos de hilo que me había dado Conejos. A partir de ahí, solo se trataba de esperar y no moverse mucho. Esas eran las habilidades que había aprendido en la estera. Y les aseguro que no se olvidan. No llevó mucho tiempo. Las moscas aparecen a principios de mayo, pero en esa época son lentas, y para cualquiera que considere imposible enlazar una mosca, en fin, solo puedo decir que si quieres un auténtico desafío, pruebes con los mosquitos. Después de 3 intentos, cacé la primera. Eso no era nada, porque a veces, cuando estaba en la estera, me pasaba media mañana sin atrapar una. ¿Pero qué diablos estás haciendo?, exclamó Conejos en aquel momento. ¿Es magia? A decir verdad,
A cierta distancia, parecía magia. Tienen que imaginarse cómo lo veía ella a 20 metros. Un hombre de pie, junto a una letrina, lanzaba un trozo de hilo, al aire, por lo visto, pero en lugar de flotar hasta el suelo, el hilo quedaba suspendido en el aire. En realidad estaba enlazado a una mosca de buen tamaño. Johnny lo habría distinguido enseguida, pero Conejos no tenía la vista de Johnny. Tomé el extremo del hilo y lo fijé al pomo de la puerta de la letrina con la tirita antes de ir por la segunda y la tercera. Conejos salió para ver mejor y le dije que podía quedarse si se estaba calladita, pero no se le daba bien eso de estar calladita, de modo que al final tuve que advertirle que me estaba espantando la casa y ordenarle que volviera a la casa. Me quedé junto a la letrina 1 hora y media, tiempo suficiente para dejar de oler su hedor. Entonces empezó a hacer frío y las moscas comenzaron a entumecerse. Ya tenía 5, lo que habría significado un auténtico enjambre en Pendleton, aunque no tenía tanto mérito para un hombre apostrado junto a una letrina. En cualquier caso, tenía que entrar en la casa antes de que la temperatura bajara demasiado y las moscas ya no pudieran volar. Cuando entré por la puerta de la cocina, despacio y con cuidado, Doc, Volney y Conejos estaban riendo y aplaudiendo. El dormitorio de Jack se encontraba en la otra punta de la casa y en él reinaba la penumbra. Por eso había pedido hilo blanco en lugar de negro. Parecía un tipo con un puñado de cordeles atados a globos invisibles, aunque se oía el zumbido de las moscas, confusas y enloquecidas, como cualquier bestia a la que han cazado y no sabe cómo. «¡Madre mía!», exclamó Doc Barker. «¿De verdad, Homer? Es la pera. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «En el reformatorio de Pendleton», repuse. «¿Quién te enseñó?» «Nadie», aseguré. «Un día lo hice y ya está». «¿Cómo es que no enredan los hilos?», preguntó Volney con los ojos muy abiertos, lo que me enorgulleció, debo confesarlo. «No sé. Siempre vuelan en su propio espacio y casi nunca se cruzan. Es un misterio». «Homer», gritó Johnny desde la otra habitación, «si las tienes, ahora es buen momento para traerlas». Eché a andar por la cocina, tirando de las riendas de las moscas como un buen mosquero, y Conejos me tocó el brazo. «Tenga cuidado», advirtió. «Su amigo se está muriendo, y eso ha vuelto loco a su otro amigo. Se recuperará más tarde, pero ahora mismo es peligroso». Eso lo sabía yo mejor que ella. Cuando Johnny se empeñaba en conseguir algo, casi siempre lo lograba, pero esta vez no sería así. Jack se encontraba apoyado sobre las almohadas con la cabeza en el rincón, y aunque su rostro estaba blanco como la nieve, estaba de nuevo en su sano juicio. Había recobrado la cordura al final, como a veces pasa. «¡Homer!», exclamó en un tono de lo más alegre. En aquel momento vio los hilos y lanzó una carcajada aguda y sibilante, nada natural, a la que le siguió un ataque de tos. Se pasó un buen rato tosiendo y riendo a la vez. Al poco empezó a salirle sangre de la boca, y parte de ella salpicó los hilos, cada vez más sangre, goteándole por el mentón hasta caer sobre la camiseta. «¡Como en los viejos tiempos!», farfulló entre los accesos de tos. En el rostro de Johnny se pintaba una expresión terrible. Enseguida advertí que me quería fuera de la habitación antes de que Jack se rompiera en pedazos. Pero al mismo tiempo sabía que no importaba una puta mierda y que si Jack podía morir feliz gracias a un puñado de moscas de cagadero,
mejor que mejor. Tendrás que estarte callado, Jack, le dije. Ya estoy bien, jadeó con una sonrisa. Acércalas para que pueda verlas. Pero antes de que pudiera seguir hablando, lo acometió otro acceso de tos. Se inclinó hacia adelante con las rodillas dobladas y la sábana salpicada de sangre, como un valle entre los dos. Miré a Johnny, que asintió con la cabeza. Había rebasado su límite de resistencia. Por señas me indicó que me acercara. Fui hacia él despacio, con los hilos en la mano, flotando hacia arriba, delgadas líneas blancas en la penumbra, y Jack, demasiado emocionado para darse cuenta de que estaba a punto de diñarla. ¡Suéltalas!, pidió con una voz tan ronca que apenas lo entendí. Me acuerdo de... Así que solté los hilos. Durante un par de segundos se quedaron pegados al sudor de la palma de mi mano, pero luego se separaron y quedaron suspendidos verticalmente en el aire. De repente recordé a Jack en la calle después del atraco de Mason City. Estaba disparando su metralleta para cubrirnos, a Johnny, a Lester y a mí, mientras metíamos a los rehenes en el coche. Las balas volaban a su alrededor, y si bien sufrió una herida superficial, en aquel momento parecía un hombre inmortal. En cambio, ahí estaba, con las rodillas dobladas bajo una sábana empapada en sangre. ¡Por las barbas del profeta! ¡Míralas!, susurró mientras los hilos blancos subían solos. Y eso no es todo, intervino Johnny. Mira esto. Avanzó un paso hacia la puerta de la cocina, dio media vuelta e hizo una reverencia, sonriendo de oreja a oreja, pero era la sonrisa más triste que había visto en mi vida. Hacíamos lo que podíamos. Al fin y al cabo, no podíamos prepararle la última comida, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando caminaba con las manos en el taller? Sí, y no te dejes la presentación, le recordó Jack. Señoras y señores, tronó Johnny, y ahora, en la pista central, para deleite y asombro de todos ustedes, John Heber Dillinger, pronunció la G fuerte, como su viejo y como él mismo antes de hacerse famoso. Luego dio una palmada e hizo la vertical. Buster Crabbe no lo habría hecho mejor. Los pantalones se le subieron hasta las rodillas, dejando al descubierto el borde de los calcetines y las espinillas. La chatarra que llevaba en los bolsillos cayó al suelo y rodó por los tablones de madera. En aquella postura echó a caminar por la habitación, ágil como él solo, cantando Tra-ra-ra, bum de ja, a voz en cuello. Las llaves del Ford robado también se le cayeron del bolsillo. Jack emitía carcajadas roncas y jadeantes, como si tuviera la gripe. Y Doc Barker, Conejos y Bulney, agolpados en el umbral, también reían como locos. Conejos batía de palmas y gritaba ¡Bravo! ¡Otra! Pero encima de mi cabeza los hilos blancos seguían flotando, separándose de forma muy gradual. Yo reía como los demás, pero de repente vi lo que iba a ocurrir y me detuve. ¡Johnny!, grité. ¡Johnny! ¡Cuidado con el revólver! ¡Cuidado con el revólver! Era el maldito 38 que guardaba en la cinturilla del pantalón. Estaba a punto de caer al suelo. Farfulló Johnny, y en ese momento el arma cayó al suelo sobre las llaves y se disparó. Un 38 no es el arma más estruendosa del mundo, pero lió una más que suficiente en aquel pequeño dormitorio, y el destello también se las trajo. Doc
y Conejos lanzaron un grito. Johnny no dijo nada, solo dio la voltereta y se cayó de bruces. Sus pies aterrizaron con un fuerte golpe a punto de chocar con el pie de la cama en la que Jack Hamilton agonizaba. Luego quedó inmóvil. Corrí hacia él, haciendo a un lado los hilos blancos. En el primer momento creí que había muerto, porque cuando le di la vuelta vi que tenía la boca y la mejilla cubierta de sangre. Pero al poco se levantó, se enjugó el rostro, miró la sangre y me miró a mí. —Joder, Homer, ¿acabo de pegarme un tiro? Preguntó. —Creo que sí, dije. ¿Estoy muy mal? Antes de que pudiera decirle que no lo sabía, Conejos me empujó a un lado, limpió la sangre con el delantal y examinó la cara de Johnny con detenimiento durante unos segundos. —Estás bien, no es más que un rasguño. Aunque más tarde, cuando Conejos lo hubo tratado con yodo, comprobamos que eran 2 rasguños en realidad. La bala había cortado la piel de la mejilla derecha justo sobre el labio. Luego había recorrido unos 5 centímetros de aire para volver a cortarle a la altura del pómulo, junto al ojo. Después de eso, se incrustó en el techo, aunque antes de ello se llevó por delante una de mis moscas. Sé que es difícil de creer, pero es cierto, lo juro. La mosca cayó al suelo sobre un montón de hilo blanco, volatilizada, a excepción de un par de patas. —Johnny —dijo Doc—, creo que tengo malas noticias para ti, compañero. No hizo falta que nos dijera de qué se trataba. Jack seguía sentado, pero con la cabeza tan inclinada que el cabello le rozaba la sábana entre las rodillas. Mientras comprobábamos la gravedad de la herida de Johnny, Jack había muerto. Doc nos indicó que lleváramos el cadáver a una gravera situada a unos 3 kilómetros carretera abajo, justo detrás del límite del municipio de Aurora. Bajo el fregadero había una botella de salfumán y Conejos nos la dio. —¿Saben qué hacer con ella, no? —preguntó. —Claro —repuso Johnny. Llevaba una de las tiritas de Conejos pegada al labio superior sobre el lugar donde el bigote no volvió a crecer. Estaba mustio y no la miró a los ojos. —Asegúrate de que lo hace, Homer —insistió la mujer, antes de señalar con el pulgar el dormitorio en el que Jack yacía envuelto en la sábana manchada de sangre. Si lo encuentran y lo identifican antes de que hayan puesto tierra de por medio, las cosas se pondrán aún más feas para ustedes y puede que también para nosotros. Ustedes nos alojaron cuando nadie quería saber más nada de nosotros, repuso Johnny, y les aseguro que no lo lamentarán. Conejo sonrió. La mujer casi siempre se colgaba de Johnny. Había creído que Conejo sería una excepción porque era toda sensatez, pero en ese momento vi que también había caído. Se comportaba con tanta sensatez porque sabía que no era muy agraciada precisamente. Además, cuando hay muchos hombres encerrados en una misma casa, como nosotros todos aquellos días, ninguna mujer en su sano juicio provocaría malos rollos entre ellos. —Cuando vuelvan ya no estaremos —advirtió Bulny—. Mamá quiere ir a Florida. Tiene el ojo puesto en una casa en el lago Weir. —Cierra el pico —lo atajó Doc, al tiempo que le asestaba un golpe en el hombro. —Bueno, pues, eso, ¿qué nos largamos? —balbució Bulny, frotándose el hombro. —Y ustedes deben hacer lo mismo. Ni siquiera paren a la vuelta. La situación puede cambiar en cualquier momento. —Vale —dijo Johnny. —Al menos muy feliz —comentó Bulny, muy riendo. Yo guardé silencio. Empezaba a asimilar la idea de que Red Hamilton
Mi compañero de correrías había muerto. Estaba tristísimo. Intenté pensar en la bala que había rozado a Johnny y matado una mosca para ver si me animaba un poco. Pero lo único que conseguí fue sentirme peor. Doc me estrechó la mano y luego la de Johnny. Estaba muy pálido. La verdad no sé cómo hemos acabado así, suspiró con expresión sombría. Cuando era pequeño, lo único que quería era hacerme ingeniero ferroviario. Mira, te voy a decir una cosa, replicó Johnny. No tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios siempre acaba arreglándolo todo. Llevamos a Jack a su última morada, envuelto en la sábana ensangrentada y tendido en el asiento trasero de aquel Ford robado. Johnny condujo hasta el extremo más alejado de la gravera por un camino salpicado de baches. Una vez ahí, apagó el motor y tocó la tirita que le adornaba el labio superior. Hoy he agotado la suerte que me quedaba, Homer, sentenció. Me van a echar el guante. No digas eso, le pedí. ¿Por qué no? Es la verdad. El cielo aparecía blanco y cargado de lluvia. Sin duda nos caería un chaparrón fangoso entre Aurora y Chicago, a donde nos dirigíamos porque Johnny consideraba que la poli nos esperaría en St. Paul. En alguna parte graznaban los cuervos. El único otro sonido que se oía era el tintineo del motor al enfriarse. Una y otra vez observaba el cadáver por el retrovisor. Distinguía los bultos de codos y rodillas, las finas salpicaduras de sangre en el punto donde se había inclinado casi al final entre risas y accesos de tos. Mira esto, Homer, indicó Johnny, señalando el 38 que volvía a llevar a la cinturilla. Giró el llavero del señor Francis con la yema de los dedos, cuyas huellas digitales estaban creciendo de nuevo, a pesar de todas las molestias que se había tomado. El llavero contenía 4 o 5 llaves aparte de la del Ford, así como la pata del conejo. La culata del arma chocó contra ella al caer, dijo, asintiendo con la cabeza. Chocó contra mi amuleto de la suerte, y ahora la suerte se me ha acabado. Échame una mano con Jack. Acarreamos a Jack hasta la pendiente de grava, y luego Johnny tomó la botella de solfumán, que tenía una calavera marrón y 2 huesos cruzados en la etiqueta. Se arrodilló y retiró la sábana. Toma los anillos, ordenó. Le quité los anillos a Jack y Johnny se los guardó en el bolsillo. Nos dieron $45 por ellos en Calumet City, si bien Johnny juraba y perjuraba que el pequeño tenía un diamante de verdad. Ahora extiéndele las manos. Obedecí, y Johnny le echó un tapón lleno de salfumán sobre cada dedo. Esas huellas digitales no volverían a crecer. A continuación, se inclinó sobre el rostro de Jack y lo besó en la frente. Odio tener que hacer esto, Red, pero sé que harías lo mismo por mí si fuera el caso. Dicho aquello, vertió el salfumán sobre las mejillas, la boca y la frente de Jack. El líquido siseó y se convirtió en espuma blanca cuando empezó a correrle los párpados cerrados. Aparté la vista y, por supuesto, no sirvió de nada. Un granjero encontró el cadáver después de cargar una camioneta de grava. Una jauría de perros había apartado casi todas las piedras con que lo habíamos cubierto y devorado lo que quedaba de sus manos y cara. En cuanto al resto de él, tenía suficientes cicatrices para que la policía lo identificara como Jack Hamilton. En efecto, aquel episodio marcó el fin de la buena suerte de Johnny. Todos los pasos que dimos a partir de entonces, y hasta la noche en que Purvis y sus compinches con placa lo cazaron en el Biograph, no salieron mal. ¿Podría Johnny haber levantado las manos para rendirse aquella noche? Yo diría que no. Purvis
lo quería ver muerto de un modo u otro. Por eso, los federales no revelaron a la policía de Chicago que Johnny estaba en la ciudad. Nunca olvidaré la risa de Jack cuando le llevé aquellas moscas atadas a sus hilos. Era un buen tipo, casi todos ellos lo eran. Buenos tipos que habían elegido el oficio equivocado. Y Johnny era el mejor de todos. No ha existido jamás un amigo mejor. Atracamos un último banco juntos, el Merchants National en South Bend, Indiana. Lester Nelson se unió a nosotros para la ocasión. Al salir de la ciudad nos dio la impresión de que todos los palurdos del estado disparaban contra nosotros, pero aún así logramos escapar. ¿Pero para qué? Esperábamos sacar más de 100 de los grandes, suficiente para largarnos a México y vivir como reyes. Pero acabamos con 20,000 míseros pavos, casi todos ellos en peniques y billetes de dólar mugrientos. Dios acababa arreglándolo todo. Eso fue lo que Johnny aseguró a Doc Barker justo antes de despedirnos. A mí me educaron en el cristianismo y estoy concebiendo de que nos toca lo que nos toca. Y estoy convencido de que nos toca lo que nos toca, pero eso está bien a los ojos de Dios. Ninguno de nosotros es más que una de esas moscas atadas a hilos, y lo que importa es cuánta felicidad puedes repartir cada día. La última vez que vi a Johnny Dillinger fue en Chicago, y se estaba riendo por algo que acababa de decirle. Con eso me basta. Es así como termina la segunda parte del relato titulado La muerte de Jack Hamilton. Si bien les comentaba que no era un relato de terror en sí, sí contiene momentos bastante angustiantes, y en lo personal considero que llegas a meterte tanto en la historia que le tomas aprecio a Dillinger, a Hamilton, y todo platicado desde la perspectiva de Van Meter. Es bastante ameno y vaya, no asusta, pero deja cierta angustia después de saber la agonía por la que pasaron y el esperado desenlace que tarde o temprano alcanza a las personas que se dedican a este tipo de oficio. Muchísimas gracias una vez más a todos los que han estado aquí, a las personas que han comentado el último episodio, el anterior, el que fue el de aniversario. Muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias a Cindy, muchísimas gracias a Ernesto. Bueno, vaya, son los que tengo ahorita presentes debido a que son del auditorio más antiguo y más frecuente que tenemos en el canal. Muchísimas gracias. Vamos a pensar seriamente en preparar la segunda parte de esa entrevista que llevamos, trabajando ya desde la corrección de esos errores que nos dejaron un poco mal parados en esa situación, pero que a final de cuentas salimos adelante. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.